Bueno, jóvenes, buenas tardes o buenas noches o buenos días, según la hora que estás escuchando el video. Hoy nos toca pues desarrollar lo que es el solucionario, ¿no? De Filosofía 2, que imagino que ya lo has observado, el video, ¿no? El video que has visto anterior a este. Ahora pues nos toca el solucionario, ¿no? Vaya, vamos de frente, ¿sí? Para que de repente también el video nada más, soy el profesor Julio Viches y me toca enseñar este tema o resolver el solucionario de las tareas, de la práctica pues, dirigida de Filosofía en el Perú, número 2. De frente vamos al punto. Esta, preguntas dirigidas, semana 3, Filosofía en el Perú, número 2. De frente, la pregunta, jovencitos, número 1. ¿Qué nos dice a nosotros, jovencitos, la pregunta número 1? De frente, vamos al punto. Dice, la condición miserable del campesino indígena y el hacinamiento degradante de las grandes masas de las ciudades y la subalimentación de la mayoría de la población peruana, los bajísimos niveles de salubridad, el analfabetismo, el régimen del trabajo servil, son algunos de los inocultables signos de alienación del Perú, del hombre en el Perú. Viene la pregunta, ¿sí o no? ¿Qué filósofo nos dice o nos habla, jovencitos, de alienación? En la primera pregunta nos dice que la condición miserable del campesino indígena, este filósofo te dice, el hacinamiento degradante de las grandes masas en las ciudades, la, su, la subalimentación de la mayoría de la población peruana, los bajísimos niveles de salubridad, el analfabetismo, el régimen del trabajo servil, son algunos de los inocultables signos de alienación del hombre en el Perú. Te dicen, por el contenido de la cita anterior, podemos deducir que este pensamiento corresponde a quién. A ver, ¿qué filósofo te habla, jovencito? Se está la palabra alienación. Francisco Miro Quesada, José Carlos Mariátegui, o Víctor Raúl Aya de la Torre, o Salazar Bondi. ¿Qué dicen ustedes? Si nos damos cuenta, el filósofo que te habla de alienación, jovencitos, es el filósofo Augusto Salazar Bondi. Aquí está, ¿no? En su obra, jovencitos, Salazar. Dice, según Salazar Bondi, la nación peruana sufre diversos tipos de alienación. Tenemos alienación filosófica, cultural, política, ¿no? Las clases bajas sufren alienación más extrema, la cosificación que reduce al hombre a mero instrumento. En otras palabras, pues, jovencitos, acá ¿no? Augusto Salazar Bondi nos plantea que el ser humano, tanto el campesino, las masas populares, están alienadas. O sea, no solamente los filósofos, ¿no? No solamente la élite, sino también que es, ¿no? Estrictamente las masas. Ahí está la clave, jovencitos, es, ¿no? Salazar Bondi. Miro Quesada, profe, ¿habla de la nación? No. Él habla más del humanismo. José Carlos Mariatti habla un poco de la nación, pero dice que el principal problema del indio, más que la alienación, dice que es las tierras. Acuérdate que él va en el plano económico. Y allá de la Torre, pues no se preocupa mucho de ello. Esa es la pregunta número 1, dado. La pregunta número 2 dice, Francisco Melo Quesada fue un pensador peruano que, influenciado por Kant, o sea, tiene la influencia de Kant, defendió el humanismo a través del principio la autotelia. ¿Qué significa autotelia? Auto, uno mismo, telo, que viene a la palabra telos, que significa finalidad. El hombre es un fin en sí mismo. ¿Qué significa que el hombre tiene dignidad? Es por eso, jovencitos, aquí en la número 2 que te dicen, Francisco Melo Quesada fue un pensador peruano que, influenciado por Kant, defendió el humanismo a través del principio de la autotelia, que el hombre que ¿no? Vale por sí mismo, es un fin en sí mismo, que consiste en considerar al hombre como que un ser revolucionario para la transformación de la sociedad. No, Francisco Miro Quesada, jovencitos, estaba en contra del marxismo, mientras que Augusto Salazar Bondi estaba influenciado por el marxismo, Francisco Miro Quesada no por el humanismo. ¿Por qué? Porque él cree que el problema se tiene que resolver con la razón y y el eje principal es la humanidad, ¿no? Y dice que para él el problema principal es, de una otra manera, Jósitos, es que al hombre, ¿no? No lo tratan como, ¿no? Como un fin, sino lo tratan como un medio. Entonces va a criticar al marxismo cuando dice que el marxismo cree en la lucha de clases sociales. O sea que los hombres entran en violencia, ¿no? Se contraponen entre ellos y juntos hay una lucha entre ellos. Dice, no, yo no lucho por una clase social en especial, sino por toda la humanidad. Y acá, pues, lo revolucionario para transformar la sociedad, él de una u otra manera
no estaría tanto de acuerdo con eso, ¿no? La autotelia es un fin, ¿no? No puedes matar al otro, ¿no? Acuérdate, Kant, ¿no? Imperativos categóricos. Puente de la creación de una sociedad solidaria, un fin en sí mismo y jamás un instrumento de los otros hombres, esto sería pues la clave, ¿verdad? ¿Sí o no? Que el hombre es un fin en sí mismo y no es un instrumento, ¿no? Algo así de repente cuando una persona usa de repente a otra para, ¿no? Para llegar a cierto fin y lo usa como qué? Como un medio, ¿no? Un ser con metas, proyectos para realizar, ¿no? La realización individual no, sino la social. Ahí está, te presento, Francisco Mero Quesada. Dice, el principio de autotelia de Francisco Mero Quesada, de inspiración kantiana, sostiene que el hombre debe ser tratado como fin y nunca como qué, como un medio. Algo así de repente, señoritas o jovencitos que son usados, ¿verdad?, por sus amigos, porque de repente tienen buenas notas, ¿no? Tienen buenas notas, buenas calificaciones, sabe bastante, lo usan para ingresar a la universidad. Una vez que ingresa a la universidad, se olvidan de él, ¿no? Eso es más o menos que usan a los seres humanos, o también los candidatos, ¿no? Que usan de repente a las poblaciones, ¿no? De repente mediante sus obsequios, lo usan como un ¿no? Como un instrumento, como una cosa para llegar pues al poder, ¿no? Es el fin sería el poder, ellos serían pues el medio. Ahí está. Esa es la pregunta número 2. La pregunta número 3. Carlos desea hacer una filosofía auténtica y original, dice, ¿no? Carlos. ¿Qué deberíamos hacer para lograr lo que desea Carlos según Augusto Salazar Bondi? Sabemos que Salazar Bondi dice que la filosofía en el Perú es inauténtica, imitativa, alienada, alienante, pero dice, queremos hacer filosofía auténtica en el Perú. ¿Qué propone Augusto Salazar Bondi para hacer filosofía auténtica en el Perú? ¿Qué dice? Dominar cultural y económicamente a las demás naciones. ¿Esa es la propuesta de Salazar Bondi? No, no es dominar otras culturas. Primero liberarnos ideológicamente para luego hacerlo económicamente, no. José, Augusto Salazar Bondi, acuérdense, jovencitos, tiene influencia, ¿no? Tiene influencia marxista. Entonces, ¿el marxismo de dónde parte? Para cambiar, ¿no? La estructura, para cambiar de repente la cultura y la sociedad, parte de lo económico. Entonces, si tú quieres cambiar algo, quieres hacer algo auténtico, original, no partas primero o no se parte para él primero de que de la cultura, ¿verdad? ¿Sí o no? Sino se parte de qué? De la dominación económica. Entonces, imponer nuestra filosofía de la dominación a otras naciones tampoco, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no nos comportaríamos como los países del primer mundo. Librarnos del dominio económico y luego del dominio que cultural. Eso está, jovencitos, ¿no? En el video pasado, en el video teórico, donde hablamos que para Augusto Salazar Bondi, para poder liberarnos de la dominación cultural y social de otras culturas, de otras sociedades, primero tenemos que librarnos de su dominio ¿qué? Económico. Si te dominan económicamente, te van a dominar culturalmente. ¿Quieres liberarte culturalmente de las otras naciones? Por lo tanto, en conclusión, tienes primero que liberarte del dominio económico. Eso dice Augusto Salazar Bondi, ¿no? Según Augusto Salazar Bondi, te dice aquí, es imposible hacer una filosofía auténtica sin lograr la liberación, ¿no? De la dominación económica y luego, pues, la cultural. Ahí está, jovencitos. Liberarnos del dominio económico para luego, ¿no? Pasarnos a la cultural. Entonces vamos, jovencitos, a la número 4. Acá pues le ha puesto la 12 y la 13, ¿no? Disculpen por ahí. A ver ahí. Dice, lee el siguiente texto a continuación y responda las siguientes preguntas. Sabemos que esta es la pregunta número 3. A ver, vamos a ver, ¿no? Oh, perdón. Esta es la pregunta número 4 y esta es la pregunta número 5. A ver, dice aquí, el socialismo no es ciertamente una doctrina indoamericana. O sea, el socialismo no es parte, ¿no? De una doctrina hecha en Indoamérica, ¿no? En nuestra América. Pero ninguna doctrina, ningún sistema contemporáneo lo es ni puede serlo. O sea, no hay ni puede serlo, ¿no? Puro de acá. Y el socialismo, aunque haya nacido en Europa como el capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo. Es un movimiento mundial. O sea, el socialismo que nació en Europa, pero no es específicamente europeo, sino es algo que es un movimiento mundial, al lo cual no se sustrae ninguno al cual no se sustrae ninguno de los países que se mueven dentro de la órbita de la civilización occidental. O sea, todos, ¿no? Están participando en ello. Esta civilización conduce con una fuerza y unos medios de los que ninguna civilización dispuso
a la universalidad. ¿Qué significa? Que estos jovencitos, ¿no? El socialismo o el capitalismo se vuelva universal. Indoamérica, en este orden mundial, puede y debe tener individualidad y estilo. O sea, podemos ser originales, ¿no? Tener un socialismo, un capitalismo de repente original. Pero no una cultura, ni un, no, ni un, sino particulares. Hace 100 años debimos nuestra independencia como naciones al ritmo de la historia de Occidente, que desde la colonización nos impuso ineluctablemente su compás. O sea, nos movemos al son de Europa. Libertad, democracia, parlamento, soberanía del pueblo, todas las grandes palabras que pronunciaron nuestros hombres de entonces procedían del repertorio europeo. O sea, si hablamos de libertad, democracia, parlamento, soberanía del pueblo, es, ¿no? Jovencitos, palabras o conceptos europeos. La historia, sin embargo, no mide la grandeza de esos hombres por su originalidad de las ideas, sino por la eficacia y genio con las que se vivieron. En otras palabras, ¿no? Más que la originalidad, la gente o los que se reconoce es de una u otra manera, ¿no? Para lo que sirvió estas ideas. Y los pueblos que, ¿no? Que más adelante ¿no? Marchan en el continente son aquellos donde arraigan mejor y más pronto. La interdependencia, la solidaridad de los pueblos y de los continentes eran, sin embargo, en aquel tiempo muchos menores que en este. El socialismo, acá te habla del socialismo, en fin, está en la tradición americana. O sea, hay socialismo en la tradición americana, dice. La más avanzada organización ¿no? comunista primitiva que registra la historia es la incaica. O sea, para José Carlos Mariátegui, ¿no? Si hablamos de socialismo, dice que aquí ya ha habido una tradición, ¿no? Socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una organización comunista, dice, primitiva, que registra la historia en ¿no? En la era incaica, o sea, en el incanato. No queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. O sea, no podemos hacer un socialismo igual pues como los rusos o como los chinos, ¿no? Aunque todavía en China no se daba todavía la revolución socialista de Mao Zedong, pero dice, no, no vamos a copiar un socialismo europeo. O sea, dice, no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser una creación heroica, un socialismo nuestro, que parta de América. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, ¿no? En nuestro propio lenguaje, el socialismo indoamericano. ¿Qué significa esto? Que tenemos que crear un socialismo que no sea calco ni copia, sino una creación heroica, un socialismo, jovencitos, de acuerdo a nuestra realidad o de acuerdo a nuestras condiciones. Ahí está, jovencitos, de repente, lo que va a venir en tus preguntas, ahí está marcadito, el socialismo, aunque haya nacido en Europa como el capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo, es un movimiento mundial al que no se sustrae ninguno de sus países que se mueven dentro de la órbita de la civilización occidental. ¿Qué más te dice? El socialismo, en fin, está en la tradición americana, la más avanzada organización comunista primitiva que registra la historia, te dice, es la del incanato. Sea América, ¿no? Sea en América, calco, ¿no? O perdón, que el socialismo sea en América, calco y copia. O sea, no queremos que sea calco y copia. Debe ser creación, jovencitos, heroica. Entonces marcamos las claves de la pregunta número 4 de frente nada más. De acuerdo con el texto, ¿el socialismo es una ideología política que surgió en Indoamérica? No. Lo dice José Carlos Mariátegui, que surge en Europa. Exclusiva de europea, no. No es exclusiva de Europa porque abarca el mundo también el socialismo. Es de alcance que mundial. Esta sería la respuesta, ¿no? Surgió en Asia, falsazo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pues, jovencitos, ahí está, ¿no? Te dice José Carlos Mariátegui sostiene que ninguna doctrina es o puede ser, ¿no? De un país o continente específico. El Amauta dice el socialismo, aunque haya nacido en Europa, como el capitalismo, no es tampoco específico ni particularmente europeo. Es un movimiento mundial. ¿Sí? Ahí está la número 4. Eso, jovencitos, sería la clave. La 5. Señale los enunciados compatibles con el texto. ¿Es la eficacia de las ideas lo que importa y no su originalidad? No.
¿Qué dice José Carlos Mariátegui? El socialismo en Latinoamérica o Indoamérica no tiene que ser ni calco ni copia, jovencitos sí o no, de lo europeo, sino tiene que ser una creación heroica. Por lo tanto, su originalidad sí es importante. Esto sería falso. Y si no me crees, aquí está. Mira, a ver. La uno es incorrecto. Es incompatible. Mariátegui considera que el socialismo no es calco ni qué, ni copia. El pueblo incaico practicó una especie de comunismo primitivo, sí, lo dice en el texto por si acaso. Esto sería lo correcto. El trabajo colectivo del pueblo incaico es una especie de comunismo primitivo. Ahora, ¿el socialismo peruano no debe ser una imitación de los socialismos europeos? Claro, ¿verdad, sí o no? Eso lo propone, jovencitos, José Carlos Mariátegui. El socialismo debe crearse de acuerdo a las condiciones específicas del Perú, de acuerdo a nuestros propios problemas. Entonces la clave sería, aquí si nos damos cuenta, jovencitos, casa, ¿no? Socialismo, creación heroica del pueblo. Ahora, vamos a la número 6, de frente nada más. A ver ahí. Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Siguiendo la influencia de Hegel y Marx, consideró que su teoría del espacio y tiempo histórico, que los cambios sociales no solo dependían de los factores económicos, como ¿no? proponía el marxismo, no solo dependía de los factores económicos, sociales o políticos, sino que consideró como plena función vital, ¿qué cosa? Vamos, la organización del proletariado para transformar la sociedad, no. Eso dice José Carlos Mariátegui. Víctor Raúl Haya de la Torre te dice que es la clase media, la clase revolucionaria. Por lo tanto, no, esto sería falso. Otro, capacidad psicológica de un grupo social para realizar la historia. Estos jovencitos, dice, o sea, no solo depende de los factores económicos, sociales y políticos, sino también de una capacidad psicológica. ¿Quiénes son los que están preparados psicológicamente para los cambios? Profe, el proletariado, él dice, no, es incipiente. El campesino todavía no tiene su desarrollo, aunque es la mayoría. Para el profe, ¿quién es? La clase media. Y si no me crees, vamos a ver aquí. Conciencia de la clase obrera para direccionar dialécticamente a la sociedad, no. Esto es Marx o perdón, Mariátegui, pero no es, jovencitos, ¿no? Haya de la Torre. Clase media para defender el imperialismo de todos los aspectos, no. Él dice que la clase media es la llamada a luchar contra el imperialismo. Ahí está, ¿no? La clase media es la que dirige las luchas contra el imperialismo. Haya de la Torre sostuvo que la clase media es la más capacitada para dirigir la lucha antiimperialista, ya que ha tomado conciencia de la situación de Indoamérica, además de ser la más perjudicada por la dominación imperialista. Aquí, jovencitos, la propuesta de Víctor Raúl Haya de la Torre. La pregunta número 7. A ver, de frente nada más. Según Augusto Salazar Bonde, en la historia no se revela el humano como una entidad acabada. O sea, para Salazar Bonde, ¿verdad sí o no? En la historia no se revela al humano, al ser humano, como una entidad acabada, ¿verdad sí o no? Una materia, ni una idea o una sustancia espiritual ajena a la tierra, sino como que una creación incesante de sí misma y de su entorno. ¿Qué dices tú? ¿Cómo vemos en la historia? Que el hombre es un ser acabado, ya hecho, o más bien, jovencitos, es una creación incesante que se va haciendo. Un ser que imita y copia la cultura de otras naciones. ¿Cómo ves en la historia? No, el hombre siempre está luchando por su libertad. Una entidad que busca realizar una filosofía auténtica para partir, ¿no? La liberación. No todas las culturas van a tener filosofía. Una naturaleza transformadora del pensamiento alienante, no. En otras palabras, ¿qué te dice el texto? Salazar Bondi en la historia no se revela, o perdón, en la historia no se revela el humano como una entidad acabada, una materia ni una idea o una sustancia espiritual ajena a la tierra, sino como que una creación incesante de sí misma y de su entorno. El hombre siempre es así en la historia, ¿no? Acá vemos lo que propone este filósofo. El ser del hombre es una acción, es como una flecha en trance de alcanzar el blanco, ¿no? Somos que nos direccionamos siempre a algo. Ahí está. Para Salazar Bondi, el hombre está en constante proceso de formación, es decir, lo que llega a ser, ¿no? Depende de ciertas realizaciones anteriores, aunque estas realizaciones no lo fijan. El hombre es novedad y libertad. También menciona Salazar Bondi que la libertad lo hace, ¿no? Un ser precario, expuesto a la decadencia, por lo que debe cuidar incesantemente ¿qué?
su ser, ¿no? Siempre el hombre debe cuidar su libertad. Ahí está. Somos seres creadores. Pero, jovencitos, llega un momento que nos alienamos también y perdemos también nuestra creatividad. La 8. Teniendo en cuenta la postura de Miro Quesada en torno a la autenticidad de la filosofía en Latinoamérica, indique lo correcto. Nosotros sabemos que para Francisco Miro Quesada, la filosofía en el Perú es auténtica, mientras que para Salazar Bondi es inauténtica, imitativa, no es original, alienada, alienante. Para Miro Quesada sí es, o sí hay una filosofía auténtica, como vimos en el video pasado. La filosofía auténtica en Latinoamérica no se ha logrado a pesar de los esfuerzos de sus pensadores. Mentira. Esto es recontra falso. ¿Por qué? Porque para Francisco Melo Quesada ya se logra hacer filosofía auténtica. ¿Cuándo, profe? En la tercera y en la cuarta generación. Hay autenticidad, no, hay autenticidad filosófica en Latinoamérica desde una perspectiva amplia en todos los campos. Esto es verdadero. La filosofía en Latinoamérica es auténtica al desarrollar los problemas que abarcan en la eternidad, ¿no? Que abarca una determinada sociedad, no. Acá la diferencia es que Miro Quesada dice que nuestros problemas los podemos resolver con la filosofía universal, no con una filosofía regional, particular, si no estaríamos haciendo sociología y no filosofía. Por eso que por acá, jovencitos, esto sería falso. La primera, jovencitos, es falsa, ¿verdad? Francisco Miro Quesada, si hay filosofía auténtica en Latinoamérica. La 2, profe, ¿qué cosa es? Es correcta. La filosofía auténtica se da de un modo amplio y en diferentes disciplinas. La 3 es incorrecta. ¿Por qué? Para Miro Quesada, la filosofía auténtica se da participando en los problemas filosóficos universales. Hay una filosofía universal, donde con esos podemos resolver nuestros problemas particulares. Y la 4, el logro de la filosofía auténtica en América Latina ha sido el producto del esfuerzo de muchos pensadores a través de generaciones, sí. La primera generación, segunda, tercera y cuarta. La primera generación, los patriarcas, no introducen la filosofía en América, pero no logran hacer filosofía auténtica. Luego vienen los forjadores, que no logran hacer filosofía auténtica, pero forjan a las futuras generaciones. Luego vienen los técnicos, que sí logran filosofía auténtica. Ellos son, ¿no? Ahí se parten en dos, se da la bifurcación. Los afirmativos dice que ya se dieron las condiciones, los asuntivos todavía no se dan las condiciones. O sea, los afirmativos ya logran hacer filosofía auténtica. Viene una cuarta generación, que son también llamados los naturalistas, que ya logran filosofía auténtica, pero no como la tercera generación, que la tercera generación hace filosofía auténtica con angustias, sin naturalidad filosófica. La cuarta lo hace sin angustias y lo hace con naturalidad filosófica. Ahí está, jovencitos. Esto, jovencitos, es verdadero. Para mí, que sea la autenticidad filosófica es generacional. En la tercera y la cuarta generación. La 8, jovencitos, sería por ahí dado. ¿Verdad, sí o no? Dado. La 9, a ver ahí. José Carlos Mariátegui fue un marxista que analizó la realidad peruana teniendo en cuenta el método del materialismo histórico y llegó a la conclusión de que el problema fundamental del Perú, ¿en qué radica, jovencitos, todo el problema del Perú? En que la propiedad de la tierra que está bajo, ¿no?, el control de pocos, no solamente la tierra, sino los medios o ¿no?, los medios de producción, ¿no? La falta de formación de una clase obrera, ¿no?, que sea consciente de problemas, no, para él la clase obrera ya estaba que, ¿no? La clase obrera ya estaba, pues, jovencitos, preparada para los cambios en la sociedad. Él va a formar la CGTP, acuérdate, Sindicato de Trabajadores. El dominio y el control de las fuerzas productivas del país, este sería la respuesta, ¿verdad, sí o no? ¿En qué, no? El problema fundamental en el Perú, ¿en qué radica? En el dominio y el control de las fuerzas productivas del país. ¿Quién controla? Los de arriba, los de abajo no controlamos nada. La carencia de organización de la masa indígena, no. Esto tampoco diría jovencitos José Carlos Mariátegui. De frente vamos desde la perspectiva marxista, el materialismo histórico es el método para analizar los problemas sociales tomando en cuenta la arquitectura, ¿no?, la arquitectura social, estructura y superestructura. Mariátegui comprendió que las fuerzas productivas estaban bajo el control y dominio del capital extranjero, como una incipiente burguesía y hacendados peruanos. El problema, juntos, es que alguien es dueño de los medios de producción. Eso dice en la 9. La clave, jovencitos, sería casa. Ahora la 10. En la 10 dice, los países de Indoamérica no son países industriales. Te está diciendo que no somos un países industrializados, no somos capitalistas. La economía de estos pueblos es básicamente agraria o agrícola. En otras palabras, jovencitos, no, básicamente nos dedicamos a la agricultura nada más. Somos
¿no? La agraria o agrícola minera. Examínese las estadísticas, dice. El proletariado está en una minoría, en completa minoría, constituyendo una clase naciente. O sea, el proletariado recién es una clase incipiente, ¿no? Que recién está surgiendo. Son las masas campesinas las que predominan, dice. O sea, hay más campesinos. Acuérdate que hay terratenientes, hacendados, gamonales. Por lo tanto, profe, si hay más de ello antes que industria, por lo tanto hay más campesinos. Donde la fisonomía feudal o casi feudal en nuestras comunidades colectivas nacionales. Un partido de clase proletaria únicamente es un partido sin posibilidades del éxito político, ¿no? De estos pueblos. O sea, para Haya de la Torre, el proletariado jovencitos, como es incipiente, recién está naciendo, no tiene las posibilidades de hacer que los cambios en la sociedad. Pero entonces, ¿quiénes son las mayorías? Las masas campesinas, las que predominan. Indique el enunciado que sea compatible con el texto anterior. El proletariado está determinado a llevar a cabo la transformación social, no. El proletariado, no jovencitos, está destinado a llevar los cambios de la sociedad. Ahora, el sector social más importante en el que debe contar para el cambio es el campesinado, sí, porque es el que predomina según el texto. El país está en un proceso de industrialización, con miras a una revolución, no. Somos un país, te dice, sí o no, básicamente agrario o agrícola minero. Ni el proletariado ni el campesinado están en condiciones para hacer la revolución social, eso no dice el texto. Lo que dice que son las masas campesinas las que predominan, dando una fisonomía feudal o casi feudal a nuestras comunidades colectivas nacionales. Ahí está. La clave, pues, jovencitos, ya sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está. La clave, burrito, ¿verdad? ¿Sí o no? Burrito. Para Haya de la Torre, la industria en Indoamérica es incipiente. No existe un proletario fuerte ni consolidado. Asimismo, el proletariado está en, ¿no? El proletariado está en minoría y es una clase naciente. Pero las masas campesinas predominan en nuestras comunidades colectivas. Por ello, la fuerza más importante para un cambio social vendrá de dónde? Del campesinado. Ahí está la propuesta de ella, de la Torre. La 11 y la 12. Disculpen porque acá dice la 19 y la 20. A ver, la autenticidad de la filosofía, de nuestra filosofía, no podrá así provenir de nuestro supuesto desarrollo. O sea, lo que dice aquí, que la autenticidad de nuestra filosofía no puede venir, jovencitos, así, o provenir de nuestro supuesto desarrollo, como tampoco le ha venido a la filosofía occidental, en cuyos creadores se hace ahora consciente la enajenación. Dice que no se hace consciente de la enajenación de ello. Dice, esta vendrá de nuestra propia capacidad para enfrentarnos a los problemas. O sea, ¿cuándo surge la filosofía? Dice, esta vendrá una filosofía, la autenticidad de nuestra filosofía, dice aquí, esta vendrá en nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que nos plantean hasta las últimas raíces, tratando de dar los mismos, o perdón, tratando de dar a los mismos la solución que se acerque más a la posibilidad de la realización del hombre nuevo. En otras palabras, si queremos hacer filosofía auténtica, jovencitos, ¿verdad? Tenemos que, o sea, jovencitos, ¿qué hacer? Esta vendrá de nuestra propia capacidad de enfrentarnos a los problemas que nos planteamos en las últimas raíces para realizar un hombre nuevo. Naturalmente, dice, ¿no? Aquí este filósofo, que es Leopoldo Sea, dice, naturalmente, dentro de estas soluciones estará la de una revolución que anule las trabas que impiden la posibilidad, ¿no? De este hombre. O sea, si el hombre quiere ser un hombre nuevo y alguien te impide, rompemos las, ¿no? Las trabas mediante una revolución. Pero esto solo será consecuencia de la previa autenticidad de nuestro pensamiento sobre la realidad que ha de ser transformada. O sea, nuestro pensamiento, o sea, previamente debe haber una autenticidad en nuestro pensamiento, según este filósofo. ¿Te acuerdas que Salazar Bon decía que no? Que para tener pensamiento auténtico, primero tenemos que liberarnos, ¿no? De la economía. Mira lo que dice Apolo Sea, no. Dice, para ser un hombre nuevo, dice, pero esto solo será consecuencia de una previa autenticidad de nuestro pensamiento sobre la realidad que ha de ser transformada. La autenticidad no ha de ser consecuencia de esta posible revolución social, política y económica,
sino la base de la posibilidad. En otras palabras, jovencitos, tenemos que tener que, ¿no? Un pensamiento auténtico en nuestro pensamiento, jovencitos, ¿no? Para tener la posibilidad de arreglarnos económicamente, políticamente y socialmente. Auténtica no solo ha de ser la filosofía que surja al establecimiento de una nueva sociedad auténtica, tendrá que ser, ¿no? Tendrá que serlo también la que haga consciente nuestro subdesarrollo y señale las posibilidades de nuestro vencimiento y la forma, jovencitos, cómo vencerlo. O sea, tiene que haber un pensamiento auténtico antes de librarnos del yugo económico, político, social de otras naciones. Eso dice Leopoldo Sea, él es un mexicano. Te paso la voz, ¿sí? Por si acaso. Ahí está. Empecemos entonces, jovencitos, a marcar las claves. Guíense por las palabras, ¿no? Lo que está señalado por ahí, lo voy a borrar por acá para que se note, ¿sí? Disculpen por ahí, ahí está, para que se note clarísimo. Las rayitas. Ahí están las respuestas, jovencitos. Ahí están las respuestas. A ver, profe, ahorita, ¿no? La autenticidad de nuestra filosofía. ¿Qué te dice por ahí? Esta vendrá de nuestra capacidad de enfrentarnos a los problemas que nos plantean, ¿sí o no? Hasta las últimas raíces. O sea, hay problemas ¿no? en nuestro continente, entonces tenemos que resolver nuestros problemas. De ahí viene la autenticidad, de resolver nuestros propios problemas, tratando de dar a los mismos la solución que se acerque más a la posibilidad. Aparte de tratar nuestros problemas, también buscar una solución para realizar un hombre nuevo. Auténtica no solo ha de ser la filosofía que surja al establecimiento de una nueva sociedad. Auténtica tendrá que ser, ¿no? Que serlo también de la que haga consciente nuestro subdesarrollo, ¿no? Si tomamos consciente que somos países subdesarrollados y señala las posibilidades del vencimiento y la forma para vencer. Ahora, la pregunta número 11. Según la propuesta de SEA, la filosofía auténtica puede tener un papel concientizador del atraso social. Claro, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, nos permite tomar conciencia. ¿Es una manifestación posterior de los pueblos revolucionarios? No, no es posterior. O sea, tiene que ser primero. Primero es la idea para cambiar la realidad. Eso te dice, ¿no? Es previo. ¿Solo será consecuencia de una nueva sociedad? No, no es consecuencia, hijo. Más bien es que causa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es el reflejo de una sociedad subdesarrollada? No. La clave, jovencitos, aquí si nos damos cuenta, es la A. La filosofía auténtica, según Leopoldo Sea, no solo surgirá en una nueva sociedad, sino también tendrá que ser la que haga consciente a nuestra situación de su desarrollo y señale las posibilidades de su vencimiento y los mecanismos de cómo hacerlo. ¿Se entendió? O sea, para revelarnos ante nuestro subdesarrollo, ante el sometimiento, jovencitos, ¿qué tenemos que hacer de una u otra manera? Tomar conciencia, ¿no? La 1, animal. La 12. Para Leopoldo Sea, la realización de la filosofía auténtica vendrá ¿de dónde? ¿De los pueblos más desarrollados de Europa? No. Las reflexiones en torno a los problemas que enfrenta Latinoamérica parece que sí. ¿Cuándo hacemos filosofía auténtica? Cuando queremos resolver nuestros problemas. La ignorancia de las situaciones conflictivas, no, no ignoramos, hijo, ¿no? La filosofía auténtica no va a surgir de la ignorancia. Un análisis de los problemas continentales a través de la filosofía rigurosa, no dice una filosofía rigurosa, simplemente dice una filosofía. Los pueblos más desarrollados de Europa, no. Las reflexiones en torno a los problemas que enfrenta Latinoamérica, ¿no? Tenemos problemas y queremos solucionarlos. Ahí viene la filosofía auténtica. La posición regionalista que toma Leopoldo Sea, o sea, él es regionalista, hay que tratar los problemas nuestros y no resolver los problemas de repente europeos, más importantes son nuestros problemas. Acá te dice, la posición regionalista que toma Leopoldo Sea respecto a la filosofía auténtica lo lleva a concluir que esta vendrá de nuestra capacidad de reflexionar sobre los problemas que enfrenta América Latina y las soluciones nos acerque a la posibilidad de la relación de un hombre que, de un nuevo hombre. La 12, jovencitos, sería Marco. La 13, el humanismo y la revolución. Francisco Miro Quesada propone que la ideología verdaderamente humana debe partir de la aceptación de qué principio. Al ojo, ¿no? Él es, jovencitos, él dice que el hombre vale por sí mismo, el hombre es un fin en sí mismo y no es un medio. ¿Cómo se llama ese principio? Al ojo, creo, ¿no? La famosa autotelia. Auto, uno mismo, telia, ¿no? Telia viene a la palabra telos, que significa finalidad. El hombre es un fin en sí mismo. No es una cosa, no es un objeto, ni tampoco es un instrumento para un fin. El humanismo de Miro Quesada se fundamenta en el principio kantiano de la autotelia. El hombre
es un fin en sí mismo y no es un medio. A partir de este principio se derivan las demás: antirracismo, sin clases sociales, antiimperialismo y solidaridad. Eso es, jovencitos, Francisco Mira Quesada. Y para acabar, la última pregunta sería esta. Para Augusto Salazar Bondy, no existe una filosofía auténtica en Latinoamérica, porque se encuentra dominada por las grandes potencias occidentales, que hacen que la dinámica de su historia no sea la suya propia. Por ello, la única manera de hacer filosofía auténtica, ¿qué cosa es? ¿Qué tenemos que hacer para lograr la filosofía auténtica, según Augusto Salazar Bondy? Romper con los lazos de dependencia que alienan nuestra cultura, romper nuestros lazos de dependencia. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no. Imitando a los filósofos de la cultura, ¿no? Imitando a los filósofos de altura que se encuentran en Europa, no. A ver, si filosofía rompiendo los lazos de dependencia de alineación de la cultura, es que dice la cultura, ¿no? Es algo más, es económico. A ver ahí. Filosofar sobre los problemas que atañen a la comunidad en donde se vive, no. Profe, tratar de resolver los grandes problemas de la humanidad, tampoco. Bueno, si acá decimos que este es el problema, ¿verdad o no? Dice, por ello, ¿no? La única manera de hacer filosofía auténtica es romper con lazos de dependencia que alienan nuestra cultura. Claro, acá se dice dependencia, también de decir, ¿no? Nos dice la palabrita, dependencia económica, que alienan que nuestra cultura. Acá está tácitamente, ¿no? Por eso que no lo puse X también, porque podía ser, ¿no? Tácitamente dice lo económico. Aquí, jovencitos, la clave sería la A. Para Salazar Bondi, la posibilidad de una filosofía auténtica está relacionada con la situación de países dominados. Estamos dominados, ¿verdad o no? Por ello, solo saliendo de la dominación económica, ahí donde te digo, dependencia económica, dependencia y su desarrollo, podremos forjar una filosofía que auténtica. Para hacer filosofía auténtica, según Augusto Salazar Bondi, tenemos jovencitos que liberarnos de quién, no de la economía. Nos liberamos de la dominación económica, logramos nuestra dominación o nos liberamos de la dominación cultural. Bueno, jóvenes, un gusto haberles enseñado. Nos vemos la próxima clase. Gracias.